Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a mandar la clase pregrabada que habíamos discutido anteriormente para que tengan más elementos de juicio y para aquellos que no han anotado, bueno, ahí está la clase. Entonces, eh, habíamos la clase, es decir, la que voy a mandar eh, consta de dos temas. El primer tema tiene que ver con el idealismo y el segundo tema que no lo hemos abordado en clase, pero que la próxima vez lo voy a abordar con ustedes, pero ya se los mando grabado, que se refiere al segundo problema de la filosofía, es decir, la conocibilidad del mundo, conocido como teoría del conocimiento. Ese será el segundo tema que voy a mandar. Pero vamos a comenzar con el primer tema, que tiene que ver con el idealismo. ¿Qué es el idealismo? Entonces yo ya había explicado las causas que permitieron el origen del idealismo. Entonces habíamos abordado así de una manera general, había abordado lo que son las raíces nociológicas y las raíces de clase. Entonces, resumiendo, podemos decir que las raíces de clase es la ausencia, la carencia de un conocimiento científico, sistemático, que el hombre primitivo tenía. Por lo tanto, se vio obligado a depender del único instrumento, llámese pensamiento, llámese mente. Entonces, el hombre empezó a explicar las cosas por su propio pensamiento. Entonces, los conceptos del hombre primitivo estaban muy lejos de tener un carácter científico. Dado a la ausencia de un conocimiento científico, sus explicaciones tenían carácter sobrenatural, místico y mágica. Entonces, es, eso es cuando se hace referencia a las raíces nosológicas. Es cuando el hombre empezó a explicar el mundo a partir del pensamiento, porque era el único recurso que tenía el hombre primitivo para explicar la naturaleza. Luego vimos el origen de la sociedad en clase. En conclusión dijimos que la aparición de la sociedad en clase es producto de un largo proceso histórico, condicionado por dos premisas. La primera tiene que ver con el desarrollo de los instrumentos de trabajo, el desarrollo de la producción, y el segundo, el aparecimiento del excedente económico. Entonces, el aparecimiento de la sociedad de clase está condicionado por esas dos premisas. Y en la clase anterior discutimos eso. Y luego vimos la aparición de la división entre el trabajo físico e intelectual. Entonces, ¿qué significó esto? Significa que la existencia de esclavo posibilitó que una minoría se viese obligada, se vio liberada. Escuche bien, se vio liberada de trabajar para dedicarse al estudio de las estrellas, de la filosofía, de la política, de la cultura, de la astronomía y de la cosmología. Entonces, esta división, eso permitió que esta división se fue profundizando y fue abriendo una gran brecha y fue revelando una superioridad del trabajo intelectual sobre el trabajo físico, hasta constituir una ilusión y falsificar de que la conciencia es ajena a la materia. Entonces, y se propagó el punto de vista de que el progreso de la civilización se debe a grandes hombres. Y estos hombres eran grandes por poseer una mente superior a los del resto de la humanidad. Entonces, eso es lo que vimos.
Luego, posteriormente vimos lo que es el idealismo. El idealismo. Entonces, yo comencé a decir que antes de introducirnos al idealismo, comenté algunas ideas muy importantes. Eh, por mencionar, dije, los filósofos han sido casi siempre miembros, han sido casi siempre miembros de la clase económica dominante en la sociedad. Han reflejado el punto de vista de su clase, han reflejado la concepción del mundo de una determinada clase. Claro está que para los que se encuentran en una situación económica superior, el cambio puede aparecer siempre como un cambio desventajoso. Entonces, también mencioné que las diversas filosofías, y esto es importante, que las diversas filosofías no surgen de la razón pura, o que el hombre o que ya es exclusivo de la mente, o que el hombre ya lo trae en la mente, sino que las diversas filosofías son producto de la lucha de clases. La historia de la filosofía revela que la filosofía no ha sido solamente una mera búsqueda de la verdad, sino con frecuencia se ha interesado en defender o atacar las instituciones sociales, las costumbres y sus tradiciones. Entonces el materialismo, y no debe olvidarse, es una concepción que ofrece un cuadro científico verdadero del mundo, presentándolo tal como es en la realidad, en estrecha relación con los avances y las conquistas de las ciencias naturales. Entonces, eso lo veremos, esa es una característica importante del materialismo que lo veremos en los últimos temas de la introducción a la filosofía. Es decir, la estrecha relación de la filosofía con las ciencias particulares, que históricamente han venido en una relación dialéctica. El materialismo ha sido y sigue siendo la concepción del mundo de las clases avanzadas y progresistas de la sociedad, los que están a favor del desarrollo humano, del respeto a la vida, de la paz mundial, una vida digna para las grandes mayorías, acceso a la educación, a la cultura, al arte, al entretenimiento para las grandes mayorías, mejores condiciones de vida para los trabajadores, salud para las grandes mayorías. Entonces debe quedar claro que el materialismo es una concepción del mundo y que está vinculado a las clases sociales más avanzadas. De forma contraria y muy distinto, el idealismo, es una concepción que falsifica la realidad, falsea la realidad, contradice la ciencia y está ligado a la religión, que ambas tratan de presentar o falsificar la realidad, el mundo material. El idealismo, el idealismo sirve, está vinculado a las capas más reaccionarias de la sociedad, que están en contra del desarrollo humano, que están en contra de las fuerzas progresistas, que están en favor de mantener la explotación, la incultura, la ignorancia, que están a favor de mantener la explotación de las grandes mayorías, que están en contra de la ciencia, que están en contra del cambio, de las transformaciones, que están en contra de que las personas tengan acceso a una educación, a mejores condiciones de vida. Entonces, religión e idealismo fueron siempre para las clases explotadoras una arma para la esclavización espiritual.
de los trabajadores, un medio para justificar y afianzar su dominio como clase. La religión ha inculcado al hombre el desprecio hacia la vida terrena, el temor a Dios. Ha enseñado principalmente a las masas oprimidas y a las grandes mayorías que el destino de la humanidad es trabajar y orar, que la felicidad no se puede alcanzar en esta vida, sino en el más allá. La religión desvía la conciencia de los trabajadores para que estos no se organicen. Entonces, hay que señalar algo muy importante dentro de la historia de la filosofía, que la lucha entre materialismo e idealismo en el transcurso de su desarrollo histórico no solamente es una lucha teórica que tiene que ver con el problema de la filosofía o tiene que ver con la conocibilidad del mundo. No solamente es una lucha teórica, sino una lucha política y social. Las clases dominantes siempre están en esta lucha, al lado de la ignorancia, de la incultura y la manipulación de la conciencia. La filosofía, hay que decirlo, no solamente se reduce a una lucha teórica, sino se extiende a una lucha política y social. Y que muchas veces la filosofía se ha dedicado a defender o atacar las instituciones políticas, sus tradiciones y sus costumbres. ¿Qué es idealismo? Sobre estas bases, sobre estas ideas que hemos mencionado, ¿qué es idealismo? Una corriente filosófica que afirma la supremacía de la conciencia sobre la materia, corriente filosófica que afirma que la conciencia determina la materia, corriente filosófica que sostiene que la conciencia antecede a la materia, niega que la conciencia sea producto de la materia. El idealismo es una forma sistemática de ver el mundo, es un modo de ver el mundo, es una forma de explicar el mundo, distinto al materialismo. Un sistema filosófico que ve la conciencia al margen de la materia, separa la conciencia de la materia. Es algo diferente como lo ve el materialismo. El materialismo, ya lo hemos dicho, establece una unidad entre materia y conciencia, entre cerebro y conciencia. Y entonces el idealismo hace una ruptura, promueve una ruptura entre esa unidad. Entonces expresa que solo la conciencia, es decir, el idealismo, expresa que solamente la conciencia tiene existencia real y que la realidad, el mundo material, solamente existe en nuestra cabeza. El idealismo es una corriente filosófica que resuelve de manera diferente y opuesta el problema fundamental de la filosofía con respecto al materialismo. Entonces, el idealismo tiene dos vertientes, tiene dos divisiones, el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. ¿Qué es el idealismo subjetivo? El idealismo subjetivo es una corriente filosófica que afirma que la realidad está determinada por una conciencia individual, por una conciencia personal del hombre. Le atribuye un papel importante a las sensaciones, a las percepciones. Afirma que el hombre no posee más datos, lo que le suministra la conciencia del hombre. Esto se puede traducir en otras palabras más simples, que la realidad
solamente existe en la conciencia del hombre. Las cosas solo pueden existir en la medida en que son percibidas. Por lo tanto, es imposible decir con certeza que el mundo material existe fuera de mi conciencia. A partir de esto, el idealismo subjetivo es una corriente que afirma que el sujeto, el hombre, determina el mundo material, construye el mundo material, construye la realidad objetiva. En otras palabras, reconoce que no existe o no hay una realidad objetiva que exista independiente del pensamiento y de las sensaciones. El idealismo subjetivo nos conduce al solipsismo, doctrina filosófica que afirma que solamente existe mi conciencia y el mundo restante, incluidos los hombres, no existen de hecho, sino que son creados por mi conciencia. El mundo material es mi representación o mi sensación. Solamente existe el hombre y la conciencia. El mundo material es producto de mi conciencia, de modo que sin él no existe un mundo material independiente, es decir, que todo gira alrededor del hombre cognoscente. Para finalizar, podemos decir que el idealismo subjetivo nos conduce a la conclusión de que todo el mundo material es creado por mí, por mi conciencia, y que el mundo material son solo percepciones, son solamente un conjunto de sensaciones mías, sin que posean existencia objetiva. Eso es idealismo objetivo. Y está el idealismo objetivo. Es una corriente filosófica que afirma que la realidad está determinada por una conciencia objetiva del más allá. Llámese razón universal, o el espíritu absoluto, o la conciencia del más allá. Se le llama objetivo a este idealismo porque admite la existencia de un principio espiritual objetivo, distinto de la conciencia humana. El idealismo objetivo reconoce cierto orden en la naturaleza, es decir, que los fenómenos están sujetos a leyes y que la fuente de esas leyes hay que buscarlas en el más allá, en el espíritu universal, en la razón absoluta. Entonces, el idealismo objetivo también le atribuye un papel importante al pensamiento teórico abstracto, es decir, a los conceptos. Le proporcionan un carácter primario con respecto a los objetos, es decir, que absolutiza el pensamiento teórico, la mente. Ya dijimos anteriormente, compañeros, que el origen del idealismo está vinculado a la aparición de la división entre el trabajo físico e intelectual. Esta división fue abriendo una brecha entre unos pocos y la gran mayoría, reflejando así la superioridad del trabajo intelectual sobre el trabajo físico. Esta superioridad condujo a que los pensamientos, las ideas, parecen tener una existencia independiente de la realidad. Bueno, entonces ahí finalizamos el primer problema de la filosofía, sobre cómo se concibe y cómo se define y cómo se resuelve la relación entre materia y conciencia, o el ser o el pensar.
qué es materialismo y qué es idealismo. ¿Cómo concibe el materialismo el concepto de materia y el concepto de conciencia? ¿Y cómo lo concibe el materialismo? Entonces, un materialismo es, 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 es explicar las cosas, los procesos, los fenómenos que se llevan a cabo en este mundo a partir de ellos mismos, a partir de causas materiales, de hechos concretos, y no andar buscando la respuesta en el más allá. Un idealismo podemos decir que procura y defiende la idea, es decir, la idea de que hay que explicar el mundo a partir de nuestro propio pensamiento, ajeno, ajeno, ajeno a los hechos concretos de la vida, de la sociedad. Por lo tanto, ¿qué relación existe entre entre el problema fundamental de la filosofía con nuestra vida real, con la vida cotidiana del hombre, con la vida cotidiana de cada uno de ustedes? ¿Qué relación tiene el problema de la filosofía con tu vida? Podemos decir que de la solución que se le dé al problema fundamental de la filosofía va a depender, escucha bien, va a depender o determinar nuestra actitud, y actitud con C, que se adopte ante la realidad. Va a depender nuestra actitud frente a los objetos, a los fenómenos, a los procesos del mundo material. Esa es la relación. De la solución que yo le dé al problema va a depender mi conducta, mi actitud frente, frente a los objetos y a los procesos y los fenómenos del mundo material. Si yo resuelvo el problema de la filosofía de forma materialista, yo voy a explicar la vida a partir de ella misma. Los procesos, los fenómenos del mundo material a partir de ellos mismos, si soy materialista. Si soy idealista, voy a explicar las cosas a partir de mi pensamiento o a partir de fuerzas del más allá. Si resuelvo el problema de la filosofía de forma materialista, yo voy a explicar los terremotos a partir del mismo movimiento telúrico, a partir de las mismas placas tectónicas, de que el desequilibrio permitió una liberación de energía, provocando un movimiento telúrico en, el, en una ciudad o en un pueblo o en un país. Entonces, si soy idealista, yo voy a explicar que el terremoto es producto porque puedo decir porque San Miguel hubo un terremoto porque son gente mala, porque ya vemos mucho. Otro ejemplo, siempre habrán ricos y pobres. Yo puedo explicar eso desde una concepción materialista, sí. El fenómeno de la explotación del hombre por el hombre. No siempre hubieron ricos y pobres. No siempre. Ese fenómeno aparece cuando, en un momento dado histórico de la sociedad. ¿Cuándo aparece? Cuando unas familias, las más antiguas, de mayor linaje, se apropiaron del excedente económico, se apropiaron de los instrumentos de trabajo, y eso posibilitó de explotar a otros, de esclavizar a otros y vivir del trabajo de otros. Pero yo también puedo explicarlo a partir de un idealismo. Decir que siempre habrán ricos y pobres. ¿Por qué? Porque que el hombre tiene problemas morales, porque no le gusta trabajar,
Eso no es una explicación materialista. Puedo explicar el Estado. Si yo soy materialista, yo voy a explicar el Estado a partir del desarrollo histórico de la sociedad. O puedo decir que también el Estado fue instituido por Dios o siempre ha existido. Yo puedo explicar la vida, si soy materialista, la vida a partir de la materia inerte, de que en este planeta tiene su historia, su pasado y su porvenir, y que no siempre existió la vida en este planeta, y que la vida fue producto de la materia inerte. Primero hubo materia inerte, luego hubo materia orgánica. Pero si yo soy idealista, yo puedo decir de que la vida fue creada por Dios. Entonces hoy te das cuenta de la importancia que tiene el problema de la filosofía con respecto, con respecto a nuestras vidas, con nuestra vida cotidiana, con la vida real, con la actividad práctica de los hombres. De la solución a ese problema va a depender nuestra actitud, nuestra conducta frente a los objetos, fenómenos y procesos del mundo material. Si yo soy materialista, le daré una respuesta materialista a los procesos. Y si yo lo resuelvo de forma idealista, yo le daré a los procesos una respuesta idealista. Entonces, con lo dicho anteriormente, el materialismo constituye una base para nuestra acción en las situaciones, hechos que confrontamos día a día. El materialismo considera en cada situación problema que se nos presenta la formulación de ciertas preguntas y la búsqueda de respuestas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué cosas, circunstancias, razones lo produjeron? Se trata de un eclipse del sol, de un terremoto, del desempleo, de la guerra, de una crisis económica, política. Es decir, cada pregunta ha de ser contestada, cada pregunta ha de ser contestada científicamente mediante una investigación de los factores, fuerzas, elementos que han intervenido en ello. De este modo el materialismo se convierte en una fuerza real, en una fuerza poderosa, constituyéndose así en la concepción científica del universo. El materialismo significa penetrar en la materia, en la vida social, descubrir sus leyes, su base y sus causas. Es, por lo tanto, en todos los aspectos, una teoría organizada, sistemática, coherente. Es un modo sistemático que conduce a comprender y transformar el mundo material. Eso es materialismo. Y yo asumo de que con los que he explicado, ya ustedes ya pueden hablar, han asimilado lo que es materialismo. Entonces, el otro problema, ahí terminamos el primer problema de la filosofía. Veamos el segundo problema de la filosofía. Entonces, hace referencia sobre, sobre la conocibilidad del mundo, conocido también como teoría del conocimiento. Este problema expresa si el mundo material se puede conocer. Se puede conocer el mundo material. ¿Cómo resuelve el materialismo e idealismo este problema? Es decir, la conocibilidad del mundo también ha sido objeto de lucha de estas dos corrientes.
¿Qué dice el materialismo sobre este problema de la conocibilidad? Es decir, si el mundo material se puede conocer. ¿Qué dice? ¿Cómo lo soluciona? El materialismo afirma que el hombre es capaz de conocer el mundo material y sus leyes, que el mundo material tiene existencia objetiva, es decir, que los objetos, los fenómenos, los procesos que se llevan a cabo en este mundo son independientes de mi voluntad y mi conciencia. Afirma que el mundo material es materia en movimiento. El mundo es la diversidad de formas de movimiento de la materia. Así lo resuelve el materialismo, afirmando que el mundo material sí se puede conocer. ¿Qué dice el idealismo acerca de la conocibilidad del mundo? Algunos afirman que el mundo material sí se puede conocer, algunos. Otros son escépticos, es decir, dudan conocer la realidad. Y otros son agnósticos, es decir, niegan o rechazan conocer la realidad, es decir, que la realidad no se puede conocer. Como este problema se refiere si el mundo material se puede conocer, es necesario saber, compañero, qué es conocimiento y cómo se lleva a cabo y cómo se efectúa. Estoy tratando de decir de que este segundo problema está vinculado a qué es conocimiento y cómo se efectúa el conocimiento. Empecemos primero por decir qué es conocimiento. Voy a empezar primero voy a empezar a decir primero qué es conciencia y luego qué es conocimiento. Entonces ya habíamos discutido qué es conciencia, ya habíamos abordado qué es conciencia y dijimos primero que es un fenómeno de la naturaleza. Surge en el proceso del trabajo o de interacción entre el hombre y el mundo material, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y la sociedad. Los objetos, las propiedades y las relaciones se reflejan en el cerebro en forma de imágenes. Eso ya lo hemos discutido, que el mundo material, la conciencia es un reflejo del mundo material, es decir, que el mundo material existe en mi cabeza, en mi cerebro, en forma de imágenes. Luego, digamos que es conocimiento. El conocimiento es el reflejo del mundo material en la conciencia del hombre. ¿Escucha bien? Es el reflejo del mundo material en la conciencia del hombre. Los objetos ejercen una influencia sobre el hombre y se afirma que el mundo material constituye la fuente de nuestro conocimiento. El conocimiento es una reproducción mental. Escucha bien, es una reproducción mental de la realidad objetiva en forma de imágenes y conceptos. El conocimiento está ligado a la actividad práctica del hombre, es decir, a la actividad conjunta del hombre, es decir, al trabajo, una actividad conjunta del hombre, dirigida, escucha bien, dirigida a transformar, subordinar la naturaleza
inclusive transformar el mismo hombre, que le permite mejorar las condiciones de vida del hombre. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el conocimiento es una reproducción mental de la realidad objetiva en forma de imágenes y conceptos y que está vinculado a la actividad práctica de los hombres, al trabajo. Y esta actividad conjunta dirigida a transformar, subordinar la naturaleza para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de la humanidad. Entonces, eso es conocimiento. Pero viene otro problema. ¿Cómo se efectúa el conocimiento? ¿Cómo se efectúa? ¿Cómo se efectúa? ¿Qué proceso sigue el conocimiento? Digamos que el conocimiento sigue un proceso y está constituido por 3 estadios o por 3 etapas. La primera etapa se llama conocimiento sensorial. ¿Cómo se llama? Conocimiento sensorial. El conocimiento sensorial lo comprenden 3 elementos. Primero, sensaciones. Escucha bien, sensaciones. ¿Qué son sensaciones? Vamos a decir que se agrupan en 5 sentidos. Audio, visión, olfato, gusto y tacto. Las sensaciones son el origen de nuestro conocimiento. Los objetos, los procesos del mundo material ejercen una influencia sobre nuestros sentidos, provocando sensaciones. Y de esta manera constituye la unidad básica del conocimiento. Las sensaciones son el elemento más simple. Es la unidad básica. Las sensaciones son la unidad básica del conocimiento sensorial. Las sensaciones son el mecanismo que nos pone en contacto con el mundo material. En conclusión, son el resultado de la acción de los objetos sobre los órganos de los sentidos. Eso está bien claro. Segundo elemento que comprende el conocimiento sensorial, se llaman percepciones. ¿Y qué es la percepción? La percepción es la formación de la imagen integral. Escucha bien, la formación de la imagen integral de un objeto dado por los sentidos. Percepciones. Tercer elemento que componen el conocimiento sensorial. Representaciones. ¿Y qué son representaciones? Nos permite conservar los rasgos sustanciales y necesarios, es decir, comunes. En otras palabras, es la imagen general, escucha bien, la imagen general de los objetos del mundo material. Entonces, podemos decir que la primera etapa del conocimiento sensorial, se llama conocimiento sensorial y que abarca 3 elementos: sensaciones, que es la unidad básica, la unidad básica, el más simple. Luego están las percepciones y luego las representaciones. Los datos del conocimiento sensorial son elaborados y generalizados por la facultad cognitiva superior del hombre. Llámese pensamiento humano o pensamiento teórico abstracto, o llamado también razón. Entonces,
El pensamiento teórico abstracto lo comprende en 3 elementos. Abarca 3 elementos. El primero se llama concepto. ¿Y qué es el concepto? Es la unidad básica del pensamiento teórico. ¿Qué es el concepto? Es la unidad básica del pensamiento teórico. Porque a partir de conceptos construimos juicios e ideas. Y el concepto, es decir, la definición del concepto, es que refleja la realidad de forma generalizada. Por ejemplo, la mesa refleja la realidad de forma generalizada, porque una mesa abarca una diversidad de objetos, una mesa de vidrio, una mesa de plata, una mesa de madera, de plástico, de oro, de plata, grande, pequeña, con 5, 8 patas, 12 patas, cuadrada, redonda, triangulada, diferentes formas. El árbol refleja la realidad de forma general, abarca diferentes objetos. El mango, el coco, el marañón, el mamey, el cacahuanance, el aceituno, el cedro, el laurel de la India, etcétera, etcétera. Abarca todos los árboles del mundo. La fruta refleja la realidad de forma generalizada. Dentro de ese concepto de la fruta que refleja la realidad de forma generalizada, abarca el guineo, la manzana, el limón, el aguacate, la mandarina, la naranja, la naranja grey, la aceituna, la almendra, etcétera, etcétera. Entonces el concepto es la unidad básica del pensamiento teórico, porque a partir de conceptos construimos juicios e ideas y refleja la realidad en forma generalizada. Segundo elemento que compone el pensamiento teórico se llama juicios. ¿Y qué son juicios? Es un conjunto de conceptos. Expresa los nexos entre los conceptos y que también puede afirmar o negar. Como por ejemplo, el mar es azul. Ejemplo, es un juicio o una premisa. El mar es azul. Es un juicio que está afirmando que el mar es azul. El mar es azul. Pero si en este momento yo anoto en una pizarra el mar es azul, estoy diciendo que es un juicio que está afirmando. O puedo decir el mar no es azul. Entonces es un juicio en la cual niega que el mar es azul. Pero si yo agarro el borrador y borro el adjetivo y la cúpula y me quedo con el sustantivo que es el mar, ¿qué es? ¿Qué significa eso? No es un juicio, es un concepto. ¿Y qué es un concepto? Refleja la realidad de forma generalizada. ¿Y qué es el mar? Es un conglomerado de agua, es una masa de agua que tampoco niega ni tampoco afirma, solamente refleja la realidad de forma generalizada. Tercer elemento del pensamiento teórico abstracto se llama raciocinio. ¿Y qué es el raciocinio? Es el conjunto de juicios donde se elabora una conclusión o una premisa. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento sensorial y el pensamiento teórico abstracto? Consiste en que el conocimiento sensorial solamente percibe, escucha bien, solamente percibe las propiedades de los objetos, fenómenos del mundo material, mientras el pensamiento teórico abstracto elabora leyes y teorías.
Entonces, recapitulando, ¿cómo se efectúa el conocimiento? Ya dijimos que pasa por 3 estadios. Primer estadio se llama conocimiento sensorial, que lo componen 3 elementos: sensaciones, percepciones y representaciones. Luego los datos que son obtenidos por las sensaciones, por el conocimiento sensorial, son generalizados por la actividad cognitiva exclusiva del hombre, que se llama pensamiento teórico abstracto, que lo comprenden 3 elementos: conceptos, juicio y raciocinio. ¿Y cuál es su diferencia? Ya lo establecimos. Y la tercera vía, o la tercera etapa del conocimiento se llama la práctica, donde se efectúa su veracidad. Esos son los 3 elementos que componen el proceso o cómo se efectúa el conocimiento. Este segundo problema, compañeros, de la filosofía, también está vinculado a los métodos generales de la filosofía, y que son 2: metafísica y dialéctica. Veamos primero qué es metafísica. Como método, adopta los fenómenos, los procesos y los objetos del mundo material de forma desintegrados, desvinculados, aislados entre sí. Ve los objetos desligados entre sí de forma unilateral. Como concepción, afirma que la realidad es estática, invariable, no existe el cambio. Niega las contradicciones en el desarrollo del mundo material. Considera el mundo material como un conglomerado de cosas fijas, estáticas e idénticas a sí mismas. Es decir, que niega las transformaciones. La metafísica es una forma particular de ver el mundo. Escucha bien, es una forma particular de ver el mundo. Una forma de pensar que prescinde de las transformaciones, del desarrollo y de los cambios. Eso es metafísica. Dialéctica, como método, adopta los fenómenos, los objetos de forma integral. Forman una unidad orgánica, están concatenados, están relacionados unos con otros, vinculados unos con otros, muy diferente a la metafísica. Como concepción, afirma que el mundo está en constante movimiento y cambio, y que nada permanece inmóvil y estático. La dialéctica parte de un principio universal. Todo fluye, todo se halla sujeto a movimiento constante de transformaciones a partir de la lucha y unidad de contrarios. Una ley de la dialéctica que la veremos en el cuarto cómputo. Además, la dialéctica aborda los fenómenos desde un enfoque histórico-social, es decir, parte de un principio de historicismo. Principio de historicismo. ¿Y en qué consiste ese principio? Significa abordar los objetos, los fenómenos y procesos del mundo material desde su inicio
Escucha bien, desde su inicio, desarrollo, evolución y caducidad, en nexo con las condiciones económicas y políticas que determinaron su origen y desarrollo. Te voy a poner en estos momentos unos ejemplos para que entendas lo que es metafísica y qué es dialéctica. El origen del Estado. El origen del Estado yo lo puedo explicar desde un enfoque dialéctico. ¿Y qué es un enfoque dialéctico? Como método, ver las cosas integradas, ver, ver los procesos desde su inicio, evolución y su caducidad, y en eso con otras condiciones que le permitieron su origen. El Estado tiene su origen, tiene su historia, su pasado, su dialéctica, ver las cosas de su origen, cómo ha venido evolucionando. Y podemos decir que el Estado es producto del desarrollo histórico de la sociedad y que el Estado está vinculado, el aparecimiento del Estado está vinculado al aparecimiento del excedente económico, al desarrollo de la producción, el desarrollo de los instrumentos de trabajo, a la separación, a la separación de las actividades económicas que se dieron en aquella época, como la separación de la separación de la agricultura con respecto a la ganadería, la separación de la agricultura con respecto a los oficios especializados. Pero yo también puedo abordar el Estado desde un enfoque metafísico, un enfoque unilateral, ver las cosas desintegradas, desvinculadas de otros fenómenos. Yo puedo decir que el Estado fue creado por Dios, que Dios instituyó el Estado y que siempre ha existido. Otro ejemplo, el capitalismo como sistema político económico. ¿Cómo lo aborda? Yo les puedo dejar una tarea. Les puedo decir, miren jóvenes, mañana me van a entregar una tarea sobre el enfoque metafísico y dialéctico del materialismo, del origen, o sobre el fenómeno del capitalismo. ¿Cómo lo veo un dialéctico? ¿Cómo lo ve un dialéctico? Entonces, hemos dicho que la dialéctica es ver las cosas integradas, es sostener que los objetos tienen su historia, su pasado, es, es abordar los fenómenos desde un enfoque histórico-social, abordar los fenómenos desde su origen, desarrollo y evolución. Yo diría que el capitalismo hay que abordarlo, si es posible, desde el siglo XV, con la descomposición de la sociedad feudal y con el aparecimiento de fenómenos políticos y sociales y económicos que se llevaron a cabo a partir del siglo XV, que se llevó a cabo en la época moderna, en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo, como por ejemplo la Revolución Francesa, que significó, que fue un fenómeno político, que significó el triunfo de la burguesía y la eliminación de la monarquía en Francia. Que el capitalismo tuvo su origen también en la Revolución Industrial, 1659, un fenómeno económico que que significó la introducción de la máquina al proceso de producción. Entonces, el origen del capitalismo lo tenés que abordar de forma integral, vinculado a otros fenómenos,
a la Revolución Francesa, a la Revolución Industrial, incluyendo el descubrimiento y el sometimiento de América, incluyendo también otro fenómeno, la acumulación original del capital, incluyendo también el periodo napoleónico y otros fenómenos y otros fenómenos. Y un metafísico, ¿cómo lo ve? El origen del capitalismo. Es decir, es que el capitalismo, don Julio, siempre ha existido. Siempre ha existido. No, el capitalismo no siempre existió. No siempre existió. Podemos decir otro ejemplo, la sobrepoblación. Un ejemplo, la causa de todos los males de nuestra sociedad. Pobreza, desempleo. ¿Qué hace un metafísico? Perdón, ¿qué hace un dialéctico? Es, aborda ese fenómeno desde un enfoque integral, vinculado a otros fenómenos. Ve el fenómeno de su origen, evolución y desarrollo. Entonces podemos decir que los males, los males, la pobreza, el desempleo, etcétera, de esta sociedad capitalista, entonces hay que buscarla en diferentes fenómenos. Hay que ver el fenómeno de una manera integral. Hay que abordarlo desde la deuda externa. Hay que verlo desde qué, desde la privatización, el proceso de privatización. Hay que verlo desde la concentración de la riqueza en pocas manos. Hay que verlo también desde el saqueo de los recursos naturales y los servicios básicos de nuestros países. Pero yo puedo decir también desde un carácter metafísico, desvinculado de otros fenómenos, viéndolo desde la metafísica. No es que los males, don Julio, de la sociedad, es que ya vemos un montón aquí, los males de la sociedad, el desempleo, las maras, las extorsiones, la pobreza, es que ya vemos mucho ya vemos mucho, don Julio, en este mundo. Ya mucha gente hay en este mundo. Es decir, la sobrepoblación. Eso no es así. Entonces vos puedes ver los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad desde un enfoque metafísico, desde un enfoque unilateral. Ver los objetos separados de otros, mientras que la dialéctica es un enfoque que ve las cosas integrales, los fenómenos vinculados a otros fenómenos. Parte de un principio de historicismo, es decir, aborda el fenómeno desde su inicio, desarrollo, evolución y su caducidad y su nexo con las condiciones que le permitieron su origen. El origen del hombre, pues lo puedes explicar desde un enfoque, ¿cómo explicar? Un enfoque dialéctico. ¿Y qué dice el enfoque dialéctico? Que no siempre existió el hombre en este planeta. Y para averiguar cómo surge el hombre en este planeta, hay que ver cómo se desarrolló el planeta Tierra, cómo se desarrolló la vida en este planeta. Y tendríamos que estudiar millones y millones de años. Por eso la ciencia te dice, la vida es producto de la materia inerte. No siempre hubo vida en este planeta. Pero si querés abordar un enfoque metafísico,
un enfoque unilateral, ver las cosas separadas de otros fenómenos. Puedes decir, bueno, el hombre fue creado por Dios, ahí lo establece la Biblia. Lo más fácil, lo más fácil. Entonces, la dialéctica implica que hay que leer bastante para explicar los fenómenos. Entonces, concluyendo, podemos decir que la metafísica es un enfoque anticientífico, un método que ignora y desconoce la calidad del movimiento y cambio, deja escapar la esencia de la realidad, que es mutación y transformación incesante. Ignora el movimiento en favor del reposo. Ignora el cambio en favor de lo idéntico y fijo. Afirma que el mundo es un conglomerado de cosas inmutables, fijas e idénticas, es decir, que no existen transformaciones. Ejemplos de un enfoque metafísico o de una concepción metafísica es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo sé que tú habrás escuchado esa frase. Otra, el capitalismo es imperecedero, es perpetuo. Los males y los vicios y la corrupción siempre han existido, don Julio. Don Julio, siempre habrán ricos y pobres. Ya están contados los ricos y pobres, don Julio. Un enfoque metafísico que ignora el cambio, ignora las transformaciones. Sobre la dialéctica se puede concluir que constituye movimiento, cambio perpetuo en todo cuanto nos rodea. Todo cambia, nada permanece inmóvil. La dialéctica está en correspondencia con la realidad. Y para terminar, la metafísica tiene tres caracteres o tiene tres principios. El primer principio se llama el principio de identidad. Este principio consiste en preferir la inmovilidad al movimiento, la identidad al cambio. Desconoce la calidad del movimiento, el cambio. De esta preferencia a la inmovilidad nace toda una concepción del mundo. Consiste en subestimar, menospreciar el cambio, la tendencia a perpetuar la inmovilidad. Como por ejemplo, no hay nada nuevo bajo el sol, don Julio. Dios ha creado a los animales, desde entonces nada ha cambiado. Los hombres siempre serán los mismos, don Julio. Siempre habrán ricos y pobres, don Julio. Ya están contados los ricos y pobres. Detrás de estos pensamientos o juicios se expresa un sistema de ideas, una concepción del mundo, una doctrina que niega el cambio y perpetuar la inmovilidad. Segundo, el principio acerca del aislamiento de las cosas. Además de afirmar la inmovilidad, separamos las cosas, es decir, aborda aisladamente el estudio de los objetos y fenómenos del mundo material, es decir, que ve las cosas desvinculadas unas de otras, separadas unas de otras. Ejemplo, el Estado es el Estado. El Estado lo vemos desvinculado del desarrollo histórico de la sociedad, desvinculado del aparecimiento del excedente económico, del desarrollo y mejoramiento de las fuerzas productivas. Otro ejemplo, los hombres siempre serán los mismos. Es un pensamiento que lo vemos desvinculado de las relaciones sociales que establecen
la forma de producción. Unos son dueños y otros carecen de los medios de producción. El deporte es deporte. Pensamiento que lo vemos desvinculados, aislados de la carencia de gestiones políticas y económicas en un determinado gobierno. Tercer principio, consiste en una oposición a los contrarios. Habíamos dicho anteriormente que la metafísica prefiere las cosas en su inmovilidad, en su identidad. Además, ve las cosas de forma unilateral. Y este último carácter se refiere a que niega la existencia de los contrarios. Esos son los tres principios de la metafísica. Con esto termino el primer y el segundo problema de la filosofía. ¿De acuerdo? Espero que lo estudien, escuchen y hagan sus propias anotaciones. Hasta pronto.